Cerruti. Agustín, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Hugo? Un placer charlar contigo. Bueno, contanos tu opinión sobre lo que escuchaste. Bueno, yo creo que la Argentina está en un momento muy, pero muy difícil y tenemos por delante 2 trimestres súper complicados de aumento de la pobreza a niveles muy altos y de caída del salario real de una manera estrepitosa. Si uno compara desde el 2011 para acá, 42% abajo los salarios informales, por ejemplo, que son de la gente que tiene menores salarios. Es verdad que no hay estallidos sociales, pero básicamente porque cuando el gobierno o los que están gobernando hoy pasen a la oposición, ya están anunciando que van a hacer estallidos. Entonces, esto es una realidad argentina, ¿no? Entonces, uno lo escucha a Baradel, lo escucha a Grabois y demás, y ya te empiezan a alertar que hay que combatir a la derecha o los neoliberales o los como lo quieran llamar. Mm. Entonces, tenemos un país que lamentablemente no está funcionando muy bien de manera democrática. Uno cuando pierde el kirchnerismo, el peronismo, las elecciones, desde la oposición tratan de, digamos, de destruir al que gana. Y lo cual no es bueno para la Argentina. Dicho esto, yo creo que igual va a haber, el gobierno va a tener una pérdida catastrófica en las elecciones, o sea, el peronismo creo que va a ser una catástrofe electoral lo que va a recibir, y eso va a permitir hacer un cambio muy grande el año que viene. Va a ser Ujú. complicado, porque es verdad, vas a tener seguramente a los piqueteros en la calle tratando de tirar piedras, a los sindicatos haciendo paros, y lamentablemente vamos a tener que pasar ese periodo, que no Ah. sé cuánto llevará, 1 año, 2 años, pero me parece que es inevitable, primero, que pierda el peronismo las elecciones, y segundo, que la Argentina haga una transformación hacia la libertad muy grande. Ya vamos a hablar del peronismo con Julio Bárbaro, ¿no? Un experto en eso y en la política. Juli, vos tenés una pregunta para Agustín. Ahí no estoy escuchando. Hola, sí. Te Ah, mencionaba que vos decís del factor político en la transición, pero también creo que va a haber un factor económico, porque muchos hablan de, bueno, de que eventualmente se devaluaría la moneda, habría inflación de 2 dígitos por al menos un par de meses. Digo, va a haber una transición difícil. ¿Cómo la evaluás desde el lado económico? ¿Cómo va a ser esa transición? sí, yo creo que va a ser muy complicada porque el gobierno actual está generando una cantidad de bombas de deuda para el próximo gobierno, ¿no? Y de inflación reprimida. O sea, son 2 temas. Un tema es la deuda enorme, que va a ser muy difícil de pagar, tanto en dólares como en pesos, la deuda externa y también la deuda interna, y también la deuda del Banco Central, que no podemos evitar mencionar, porque el Banco Central tiene una explosión de deuda que es impresionante. Ya estamos en 230% de la base monetaria, que son Claro. todos los billetes y monedas. Es decir, que hay más de 3 veces deuda por cada peso que hay en el país, con respecto nada más que la deuda del Banco Central. Entonces, esos 3 factores son enormes. Y después tenés un factor muy grande que estamos viendo, que es la inseguridad y la caída en la educación. O sea que la Argentina tiene un deterioro en todos los frentes, un deterioro muy fuerte. Y la inflación reprimida, que está en términos de tener un cepo cambiario, es decir, atrasado el dólar, atrasadas las tarifas y demás, si viene un gobierno que quiere liberar todo, es lógico que inicialmente vas a tener un salto inflacionario. Mm. La única manera de evitar eso es la dolarización, porque podría generar un shock de confianza muy fuerte que tal vez te permita evitar ese salto de inflación, o que sea menor. Puede ser que tengas inicialmente unos meses incluso de inflación en dólares, es decir, que continúe la inflación un poco más. Pero después de eso se frenaría rápidamente y pasarías a tener inflación cero, y yo creo que eso daría un margen enorme para hacer el resto de las reformas que son totalmente indispensables. Agustín, muchas gracias por tu análisis. Siempre interesante escucharte. Muchas gracias a ustedes, un Hasta placer. luego. En una visión que no compartimos.